Mis manos conocen la plata, conocen su peso, su frialdad antes del fuego, su terquedad antes de ceder a la forma que mi mente diseña. La plata no miente, responde a la presión, al calor y a la paciencia con una honestidad brutal. Si te apresuras, se quiebra. Si eres descuidado, revela tus fallas. Durante 42 años, he vivido en este mundo de certezas táctiles, donde cada martillazo tenía un propósito y cada pulido revelaba una verdad. Mi taller, un pequeño refugio silencioso en la ruidosa Ciudad de México, era el único lugar donde el mundo todavía tenía sentido, donde el silencio no era una señal de ausencia, sino de concentración, de respeto por el oficio que heredé de mi padre y de mi abuelo en Taxco. El silencio en casa era diferente. Se había vuelto denso, pesado, como una manta húmeda en una noche fría. Antes era nuestro silencio, de Sofía y mío. Leíamos uno al lado del otro, o yo diseñaba un nuevo colgante mientras ella hojeaba una revista, y el aire se llenaba de una complicidad que no necesitaba palabras. Ahora, el silencio es un abismo que se ensancha entre nosotros, un espacio vacío en la mesa del comedor, el volumen bajo de la televisión, el sonido de sus dedos tecleando frenéticamente en el celular, una pantalla que ella siempre voltea hacia abajo cuando me acerco. El silencio dejó de ser un vínculo para convertirse en la prueba irrefutable de nuestra distancia. El amor, verán, es como la plata. Necesita un cuidado constante, una llama que lo mantenga maleable y vivo. De lo contrario se enfría, se endurece y pierde su brillo. Si esta historia te está tocando de alguna manera, te pido que le des me gusta y comentes desde qué ciudad me estás viendo. Me gustaría saber hasta dónde llega este desahogo mío, para sentir que no estoy hablando solo en este taller. Creo que me distraje con el trabajo, creyendo que construir nuestro futuro era la mayor prueba de amor que podía ofrecer. Estaba ocupado forjando la seguridad y la estabilidad, mientras la esencia de lo que nos unía se volvía quebradiza y fría al tacto, sin que me diera cuenta del momento exacto en que la llama se apagó. Recuerdo el día en que la conocí. Dijo que tenía manos de artista y una mirada antigua, una mirada que veía el valor en las cosas que el tiempo construía. Ella amaba las historias detrás de mis piezas, el anillo de compromiso de su abuela que restauré, el primer par de aretes que hice para ella, moldeados a partir de un sueño que tuve. Sofía parecía entender que mi amor no estaba hecho de grandes declaraciones o gestos expansivos, sino de una devoción silenciosa, de la constancia de quien sabe que las cosas más preciosas se construyen lentamente, día tras día, con la misma paciencia con que se pule una joya en bruto. Hoy, esa mirada antigua que tanto admiraba parece simplemente cansada. La observo desde el otro lado de la habitación y veo a una extraña, una mujer que viste ropas que no reconozco, que usa perfumes cuyos nombres desconozco y que se ríe de chistes que no oigo, compartidos a través de la pequeña pantalla luminosa en sus manos. La mujer que un día se acurrucaba en mi silencio, ahora parece asfixiada por él. Me siento como un mueble antiguo en nuestra propia casa, útil, quizás incluso de algún valor, pero que ya no combina con la nueva decoración que ella está montando en su vida. Mi oficio me enseñó sobre la pátina, esa capa que el tiempo deposita sobre la plata, confiriéndole carácter e historia. Siempre creí que el matrimonio funcionaba de la misma manera. Las pequeñas cicatrices, las rutinas, las manías compartidas, todo eso sería la pátina de nuestro amor, la prueba de nuestro viaje. Pero para Sofía, parece que nuestra historia se ha convertido en solo una acumulación de herrumbre, algo que necesita ser pulido hasta desaparecer para dar lugar a un brillo nuevo, artificial y deslumbrante. Ella anhela lo nuevo, y yo, con mis manos callosas y mi corazón tradicional, soy la personificación de lo antiguo. Todavía me despierto antes que el sol, como mi padre me enseñó. El ritual del café, el olor de los granos molidos, la primera luz de la mañana entrando por la ventana de la cocina. Antes, ella se despertaba conmigo, tomaba su café con leche, somnolienta, y me contaba sus sueños. Ahora duerme hasta tarde, exhausta de noches que describe vagamente como cenas con las amigas. Tomo mi café solo, en la quietud de la mañana, y la soledad es tan palpable que podría moldearla,
darle la forma de un corazón roto. Si mis manos no temblaran tanto, su celular se ha convertido en una fortaleza inexpugnable. Reposa entre nosotros en la mesa como una frontera. Las notificaciones llegan con un zumbido discreto y veo el reflejo de la luz en sus ojos mientras lee, una sonrisa sutil y secreta formándose en sus labios. Una sonrisa que no es para mí. Nunca es para mí. Nunca tuve el impulso de invadir su privacidad, de exigir contraseñas o explicaciones. Siempre creí que la confianza era el cimiento de todo. Pero ahora ese cimiento está cubierto de fisuras, y tengo miedo de que un paso en falso haga que todo se derrumbe. Ella me dice que estoy más callado de lo normal. Pregunta si estoy bien, pero sus ojos ya se desvían hacia la puerta, hacia el reloj, hacia cualquier lugar que no sea mi rostro. Es una pregunta protocolaria, un gesto vacío para aplacar una conciencia que quizás todavía susurra su nombre en medio del ruido de su nueva vida. Yo solo asiento con la cabeza y digo que es el cansancio del trabajo. Y en cierto modo es verdad. Estoy cansado de sentir el peso de lo no dicho, de cargar la estructura de un matrimonio que por dentro ya está hueco. Mi arte es mi única confesión. Cuando las palabras me faltan, converso con el metal. En él deposito mis frustraciones, mis añoranzas, mis esperanzas menguantes. En los últimos meses mis piezas se han vuelto más melancólicas, líneas más tortuosas, formas que parecen curvarse bajo un peso invisible. Un cliente lo notó el otro día. «Sus piezas tienen un alma triste, Javier», dijo. Sonreí y respondí que era solo un nuevo estilo. Pero era la verdad. Estaba, sin saberlo, creando un diario de plata, un registro de mi propia desintegración silenciosa. Hubo un tiempo en que lo compartíamos todo. Los miedos, los sueños, las pequeñas victorias del día. Yo le contaba sobre un diseño que finalmente funcionó y ella me contaba sobre un desafío en su trabajo. Éramos un equipo. Ahora vivimos vidas paralelas bajo el mismo techo. La intimidad ha sido reemplazada por la cordialidad y las conversaciones profundas han dado paso a una logística funcional sobre cuentas por pagar y reparaciones domésticas. Es la forma más cruel de abandono, la que ocurre mientras la otra persona todavía está físicamente presente, su cuerpo allí, pero su alma a kilómetros de distancia. Su olor ha cambiado. No es solo el perfume nuevo, es algo más. Es el olor de otros lugares, de otros aires, de otras vidas que no me incluyen. A veces, cuando llega tarde, hay un aroma a vino y a una alegría que no fue compartida conmigo. Finjo dormir, con los ojos cerrados, sintiendo el aire moverse cuando ella entra en la habitación, intentando no respirar hondo para no envenenarme con las evidencias que flotan en el aire. La negación se ha convertido en mi escudo, frágil y transparente, pero el único que tenía para protegerme de la verdad. Me pregunto cuándo me volví invisible para ella. ¿Fue un proceso gradual o un evento único? ¿Fue cuando dejé de intentar acompañarla a fiestas ruidosas que drenaban mi energía? ¿O cuando mi idea de una noche perfecta siguió siendo una buena película en casa mientras la suya se expandía a bares y restaurantes de moda? Quizás no hubo un único momento. Quizás desaparecí poco a poco, como una fotografía antigua que se desvanece bajo la luz del sol, hasta que solo queda un vago contorno de la persona que solía ser a sus ojos. Ella todavía dice, «Te amo». Las palabras salen de su boca antes de dormir. Un hábito, una formalidad como decir buenas noches o apaga la luz, pero las palabras son huecas, desprovistas del calor que un día tuvieron. Flotan en la oscuridad de la habitación y caen al suelo entre nuestras camas, frías y sin vida. Es como encontrar una joya falsa que imita la apariencia de la verdadera pero no tiene su peso, su valor, su alma. Yo solía responder. Ahora solo permanezco en silencio, y mi silencio es la respuesta más honesta que puedo dar. Mi abuelo solía decir que un buen platero debe tener el corazón en la mano. Significaba que la emoción, la intención y la verdad del artesano debían transferirse a la pieza. Yo construí mi matrimonio de la misma manera. Puse mi corazón en cada gesto, en cada día de trabajo, en cada promesa silenciosa de lealtad. Creía que ella lo sentía, que podía tocar la solidez de mi amor
de la misma forma que yo toco la plata, pero ahora me doy cuenta de que ella quizás estaba buscando algo más ligero, más brillante, algo que no exigiera la profundidad de un corazón. La ciudad a nuestro alrededor pulsa con una energía que me parece cada vez más extraña. La Ciudad de México, con su mezcla de tradición y modernidad avasalladora, parece un espejo de mi conflicto interno. Me siento como las antiguas pirámides, sólido, enraizado, mientras Sofía es como los rascacielos espejados del Paseo de la Reforma, reflejando todo lo que es nuevo, rápido y en constante cambio. Y sé, con una certeza que duele en el pecho, que no se puede impedir que la ciudad crezca o que las personas cambien. En los últimos tiempos, ella ha comenzado a hablar de un arquitecto de su oficina, un hombre brillante, visionario, lleno de energía. Menciona su nombre casualmente, pero con una frecuencia que crea un patrón. Él es lo opuesto a mí en todo, expansivo donde yo soy contenido, moderno donde soy tradicional, ruidoso donde soy silencioso. Y cada vez que lo menciona, siento una punzada de algo que no puedo nombrar. No son celos todavía, es algo más profundo. Es la sensación de ser comparado y descartado en silencio. Me aferro a las pequeñas rutinas como un náufrago a un trozo de madera. La forma en que ordeno mis herramientas al final del día, el orden en que leo el periódico, el camino que hago a casa, son pequeños actos de control en una vida que parece haber salido completamente de mi dominio. Esas rutinas son las únicas cosas que todavía me pertenecen, las únicas que no han sido tocadas por la frialdad que se instaló en mi hogar. Son la prueba de que, bajo la superficie agrietada, el hombre que siempre fui todavía existe, esperando. El desgaste no está solo en mi corazón, sino en mi rostro. Me miro en el espejo por la mañana y veo las líneas de expresión más profundas, una sombra en mis ojos que no desaparece con el sueño. Es el rostro de un hombre que está siendo corroído por dentro, lentamente. El dolor de la incertidumbre es un ácido que gotea lentamente, desfigurando la imagen que tenía de mí mismo, de mi matrimonio, de mi valor. Yo era Javier, el artesano, el esposo de Sofía. Ahora no estoy seguro de quién soy. La premonición se intensifica. Hay una calma antes de la tormenta, una quietud en el aire que precede al caos. Lo siento en cada gesto suyo, en cada silencio prolongado, en cada mirada que ella desvía de la mía. Algo está a punto de romperse. La tensión es casi insoportable. Un hilo de plata estirado a su límite máximo, a punto de reventar. Y una parte de mí, la parte más masoquista y exhausta, casi lo anhela. Porque el dolor de la ruptura, por más terrible que sea, quizás sea menos tortuoso que esta lenta y silenciosa agonía de la espera. La ruptura no llegó como un trueno, sino como el clic silencioso de una notificación en una pantalla. Era un martes por la noche y el aire estaba cargado con la humedad que precede a la lluvia. Sofía se arreglaba para otra de sus cenas de trabajo y la casa estaba impregnada con el olor de su perfume caro y de mi resignación. Dejó la tableta en la mesa de centro, algo que rara vez hacía. La tomé por un motivo banal, para buscar el nombre de un proveedor de piedras semipreciosas. Fue entonces cuando la pantalla se iluminó. Una pequeña ventana, un nombre que ya había oído antes, Ricardo Arquitecto, y una frase que me partió la columna vertebral. El mensaje era corto, pero contenía un universo de traición. No puedo esperar a nuestra cena en Pujol, mi amor. La reserva está confirmada para las 21 horas. Usa ese vestido rojo que me encanta. Las palabras flotaban en la pantalla, nítidas, crueles, innegables. Pujol, uno de los restaurantes más famosos y caros del país, un lugar para celebraciones, para momentos inolvidables, y el vestido rojo, sabía cuál era. Uno que compró hace 2 meses y que usó solo una vez, diciendo que lo estaba guardando para una ocasión especial. La ocasión, al parecer, no era conmigo. En ese instante, el sonido de la ciudad afuera desapareció por completo. Mi cuerpo se congeló. Sostenía la tableta con una fuerza que podría haberla roto, pero mis manos, paradójicamente, parecían débiles, inútiles. Leí el mensaje de nuevo, y de nuevo, intentando encontrar una interpretación alternativa, una falla en la lógica, un error.
pero no lo había. Mi amor. 2 palabras que ella no me decía con verdad desde hacía tanto tiempo, ahora tecleadas para otro hombre, planeando una noche en el tipo de lugar al que siempre quise llevarla, pero que ella siempre decía que era exagerado. La hipocresía era tan violenta como la propia infidelidad. Fue un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Una frialdad se apoderó de mí, subiendo por mis pies e instalándose en mi pecho. Era la frialdad de la verdad. De repente, meses de pequeñas mentiras, de distancias inexplicables, de frialdad en la cama, se alinearon como piezas de un rompecabezas macabro. La imagen final era la de mí, el marido tonto, el artesano anticuado, siendo metódicamente engañado mientras trabajaba en mi taller para sostener su doble vida. La humillación era un veneno lento, esparciéndose por cada vena, contaminando cada recuerdo feliz que guardaba de nosotros. Ella salió de la habitación, radiante. Llevaba puesto el vestido rojo. El color gritaba contra la palidez de mi rostro, pero ella no pareció notarlo, o quizás lo notó y prefirió ignorarlo. Sonrió, una sonrisa ensayada y brillante. «No me esperes despierto, querido. La reunión puede alargarse», dijo, arreglándose un mechón de pelo. Yo solo asentí con la garganta cerrada, incapaz de producir ningún sonido. La observé tomar su bolso, ponerse los tacones, y cada movimiento era una puñalada. Ya no estaba viendo a mi esposa, sino a una actriz talentosa en la cima de su actuación. Cuando la puerta se cerró, el sonido del pestillo resonó en la casa como un disparo, y entonces el silencio que se instaló ya no era el silencio pesado de la distancia. Era el silencio de una tumba, el silencio que viene después de que todo, lo que importaba, muere. Caminé por la casa como un fantasma en mi propia vida. Cada objeto, cada fotografía en la pared, cada libro en la estantería, parecía burlarse de mí. El retrato de nuestra boda, colgado en la sala, era ahora una obra de ficción. La mujer sonriente a mi lado era una extraña que había robado el rostro de Sofía. El dolor no vino con lágrimas o gritos. Vino como un peso hueco en el pecho, una sensación de que algo vital había sido arrancado de mí. No sentí rabia, no al principio. Lo que sentía era una tristeza profunda, cósmica. La tristeza de quien se da cuenta de que dedicó la mejor parte de su vida a construir un castillo en la arena. Y la marea no solo se lo llevó, sino que reveló que nunca existió de verdad. Era solo una ilusión que me esforcé por mantener en pie, solo, mientras ella ya estaba en otro continente. Me senté en la oscuridad por un tiempo que no puedo medir. El reloj en la pared era el único sonido, cada tic-tac marcando el tiempo de mi estupidez. Recordé cada vez que ella dijo «te amo» en los últimos meses. Cada palabra ahora sonaba falsa, calculada. Recordé cada excusa para llegar tarde, cada viaje de trabajo. La traición no es solo el acto en sí, es el asesinato del pasado. Ella no solo me traicionó en el presente, reescribió toda nuestra historia, transformando momentos de amor en escenas de una farsa bien elaborada, y yo era el único en el público que no lo sabía. Si alguna vez te han robado el pasado por la mentira de alguien, sabes de lo que hablo. La peor parte no es descubrir la aventura, es la forma en que este descubrimiento contamina todo lo que vino antes. En aquel aniversario nuestro, ¿estaba pensando en él? ¿En aquel viaje? ¿Estaba intercambiando mensajes con él? La confianza, una vez rota, no solo se quiebra hacia el futuro, lanza esquirlas hacia atrás, hiriendo recuerdos que considerabas sagrados. Ese es el verdadero requinte de la crueldad en la infidelidad, la destrucción retroactiva de tu propia historia. Allí, en medio de ese dolor hueco, algo comenzó a cambiar. La tristeza profunda comenzó a dar paso a una claridad helada, aterradora. No quería romper nada. No quería llamarla y confrontarla. ¿Qué sentido tendría? ¿Oír más mentiras? ¿Asistir a una negación cínica o a una disculpa vacía? La imagen de ella en el vestido rojo, saliendo para encontrarse con el otro, fue tan definitiva que no había espacio para dudas o negociaciones. El matrimonio no estaba enfermo, estaba muerto, y yo era el único que aún no había recibido el certificado de defunción.
Esta percepción no me trajo desesperación, sino una calma extraña y devastadora. La calma de quien ha sobrevivido a la caída y ahora está en el fondo del pozo, mirando hacia arriba. Ya no hay más donde caer. La incertidumbre, esa agonía lenta que me corroía desde hacía meses, había desaparecido. En su lugar estaba la certeza terrible, pero honesta, del fin. Y con esa certeza sentí un cambio sutil dentro de mí. El papel de víctima comenzó a parecer demasiado pequeño. No quería ser el marido traicionado que hace un escándalo. Eso sería darles a ellos el poder del drama. Me levanté y caminé hasta mi taller, en el fondo de la casa. El olor familiar del metal y la cera de pulir me acogió como un viejo amigo. Mis herramientas estaban allí, organizadas, silenciosas, honestas. En mi banco de trabajo, dentro de una pequeña caja de terciopelo, estaba la primera joya que le hice a Sofía hace más de 15 años. Un pequeño colgante de plata en forma de luna creciente, imperfecto, con las marcas de mi aprendizaje, pero lleno de la promesa de nuestro amor. Lo tomé. El metal estaba frío contra mi piel. Sostener ese pequeño trozo de plata fue el punto de inflexión. No estaba sosteniendo un objeto, sino el recuerdo de un amor que un día fue puro y verdadero. El amor por la mujer que existía antes, no por la extraña que acababa de irse. Y una idea comenzó a formarse en mi mente, no nacida de la rabia o del deseo de venganza, sino de una profunda necesidad de ritual, de honor. Si mi matrimonio estaba muerto, merecía un funeral digno, silencioso, conducido por mí, el único que todavía parecía importarle lo que un día significó. No habría gritos ni acusaciones. Mi respuesta no sería ruidosa como su mundo, sería silenciosa como el mío. No iba a luchar por ella. ¿Cómo luchar por alguien que ya ha elegido irse de todas las formas posibles, excepto por la puerta principal? No. Iba a honrar la memoria de lo que perdimos. Iba a despedirme no de la mujer en que se convirtió, sino de la mujer que un día fue, la mujer con la que me casé y por la que construí una vida. El dolor de ello sería una consecuencia, no mi objetivo. Con el colgante aún en la mano, volví a la sala. Tomé mi teléfono. Mi mano estaba firme. Busqué el número del restaurante Pujol en Internet. Cada dígito que tocaba en la pantalla parecía sellar un pacto conmigo mismo. Un pacto de dignidad, de autopreservación. El teléfono sonó 1, 2 veces. Una voz profesional y educada respondió al otro lado. Mi voz, cuando respondí, era sorprendentemente calmada, nivelada, como si perteneciera a otra persona, un hombre que ya había atravesado el infierno y solo estaba resolviendo los detalles burocráticos. «Buenas noches», dije. «Me gustaría hacer una reserva para esta noche, por favor». La persona al otro lado preguntó para cuántas personas. Dudé por una fracción de segundo, el corazón latiendo fuerte contra mis costillas. Miré el espacio vacío a mi lado en el sofá, el lugar donde ella solía sentarse. La presencia de su ausencia era casi física. «Una mesa para 2», respondí, mi voz sin temblar. «Lo más cerca posible de la ventana, si es posible». El segundo lugar no sería para una persona, sino para un recuerdo. El encargado confirmó que había una mesa disponible, mencionando casualmente que estaría al lado de otra reserva para 2 personas, hecha por un señor Ricardo. Mi silencio debió ser largo, porque preguntó si todavía estaba en la línea. Una sonrisa triste e irónica tocó mis labios. «Sí, aquí estoy», respondí. «Esa mesa está perfecta. Excelente». El universo, en su crueldad poética, parecía estar conspirando para darme exactamente el escenario que necesitaba para mi ceremonia de despedida. Colgué el teléfono y me quedé de pie en medio de la sala. El plan estaba trazado. No era un plan de venganza, al menos no en la forma en que la gente la entiende. Era un acto de recuperación. No iba a espiarlos. No. Iba a confrontarlos. Iba a cenar con el fantasma de mi amor en presencia de la mujer que lo había matado. Iba a realizar un funeral simbólico, una última cena para honrar los 15 años de dedicación, lealtad y amor que había dado. Sería un acto de luto, privado y al mismo tiempo terriblemente público. Fui a mi armario y elegí mi mejor traje, uno que no usaba desde hacía años. Un traje que compré para nuestro 10º aniversario de bodas. Mientras me vestía,
Cada prenda de ropa parecía una armadura. La camisa blanca, la corbata de seda, el saco bien cortado. No me estaba vistiendo para impresionar a nadie, ni siquiera a ella. Me estaba vistiendo por mí, por respeto al hombre que era y al amor en el que creí. Era un ritual de preparación para la batalla más silenciosa de mi vida. Al mirarme en el espejo, el hombre que me devolvió la mirada ya no era la víctima pálida y temblorosa de hacía una hora. Había una nueva resolución en su mirada, una dureza tranquila, una dignidad forjada, en el fuego del dolor más agudo. El dolor todavía estaba allí, un océano oscuro bajo la superficie, pero ahora tenía un timón. Ya no estaba a la deriva. Estaba navegando directamente hacia el corazón de la tormenta, no para luchar contra ella, sino para atravesarla en mis propios términos. Tomé mis llaves y la pequeña caja de terciopelo con el colgante de la luna creciente. Al salir del apartamento, ya no sentí el peso de la casa vacía. Estaba dejando atrás la escena del crimen. Estaba en camino de convertirme en el curador de mi propia historia, el maestro de mi propio dolor. Aquella noche, en medio del sonido de boleros y el aroma del mezcal, no iba a exponer su traición. Iba a exponer la profundidad de mi propia alma y la fuerza invisible de un hombre que se niega a ser destruido en silencio. Entrar en Pujol fue como cruzar el umbral de un mundo que no era el mío. El aire estaba perfumado con aromas complejos de maíz antiguo y hierbas exóticas. La iluminación era baja, íntima, diseñada para crear secretos, no para revelarlos. Las conversaciones eran susurros elegantes, el sonido de cubiertos de plata tocando platos de cerámica artesanal. Era el escenario perfecto para el tipo de hombre que Sofía ahora admiraba, un arquitecto de gestos amplios y palabras fáciles. Pero aquella noche no me sentí un intruso. Caminaba con una calma que no me pertenecía, una serenidad prestada de la certeza del fin. Yo era un hombre con un propósito sagrado en medio de lo profano. La anfitriona me guió hasta mi mesa. ¿Su acompañante llegará en breve?, preguntó con una sonrisa profesional. Miré la silla vacía frente a mí, perfectamente dispuesta, y sentí la presencia del recuerdo de Sofía, la joven de 20 y tantos años que se enamoró de un artesano silencioso. Una sonrisa triste pero genuina tocó mis labios. «Ella ya está aquí», respondí suavemente. La anfitriona parpadeó, confundida por un instante, antes de que su pulcritud entrenada tomara el control. Solo asintió y se retiró, dejándome a solas con el fantasma que había invitado a nuestro último encuentro. Me senté, ajustándome el traje, sintiendo la tela como una armadura. Observé el ambiente por un momento, no como un espectador, sino como el director de una obra de un solo acto. Mi mesa estaba posicionada de tal manera que yo veía la entrada, pero quien entrara no me vería de inmediato, y a mi lado, a 1 metro de distancia, estaba la otra mesa para 2, vacía, esperándolos. El escenario estaba montado. El aire parecía vibrar con la expectativa, una tensión que solo yo podía sentir, la quietud antes del acto final de un amor que duró 15 años. El sommelier se acercó, un hombre de mirada seria y gestos precisos. Me entregó la carta de vinos, un libro pesado encuadernado en cuero. La hojeé por cortesía, pero ya sabía lo que buscaba. Mis dedos recorrieron las páginas hasta encontrar la región de Oaxaca, y allí estaba, el mismo vino que bebimos en nuestra luna de miel, en una pequeña posada con vistas a las montañas, un vino tinto terroso con sabor a sol y a promesas. «Este, por favor», dije señalando. El sommelier arqueó una ceja, impresionado con la elección. «Excelente cosecha, señor», comentó, antes de retirarse. Recordaba aquella noche en Oaxaca. Sofía llevaba un vestido blanco sencillo, su cabello recogido de manera desenfadada. Brindamos por el futuro, por los hijos que tendríamos, por la casa que construiríamos, por la vida entera que se extendía ante nosotros como un camino soleado. Aquel vino tenía el sabor de la esperanza, de la certeza absoluta de que nuestro amor era tan duradero como la plata que yo moldeaba. Traer esa misma botella a esta mesa, a este funeral, era la única manera que conocía de conectar el principio y el fin, de dar un cierre poético a nuestra historia. El vino llegó, el ritual de la presentación, el corcho,
la cata. Yo solo asentí. El sommelier sirvió una copa para mí y, bajo mi mirada atenta y silenciosa, sirvió la segunda copa, llenándola hasta la misma altura que la mía, y la posicionó perfectamente frente a la silla vacía. No hizo preguntas. Quizás pensó que era una excentricidad de un hombre rico y solitario. Para mí, aquel gesto lo era todo. Era el reconocimiento de su presencia, de mi invitada de honor. Se retiró y nos quedamos allí, yo y su memoria, con 2 copas de vino tinto entre nosotros. Fue entonces cuando la oí, su risa, alta, libre, una risa que no oía dirigida a mí desde hacía años. Resonó por el restaurante, haciendo que algunas cabezas se giraran. Mi corazón dio un salto doloroso, pero no me moví. Mantuve mi mirada fija en mi copa, en el reflejo de la luz danzando en el líquido oscuro. No necesitaba verla para saber que estaba radiante, que se estaba sintiendo la mujer más deseada del mundo. Sentí su presencia acercándose, su perfume, la voz grave de él. Fueron conducidos a la mesa de al lado. Hubo un momento de silencio absoluto. El sonido de los cubiertos se detuvo. Su conversación murió en el aire. Podía sentir el peso de su mirada en mi nuca, una mirada que pasó de la sorpresa incrédula a la confusión y luego al inicio de un pánico helado. No me di la vuelta. Permanecí inmóvil, como una estatua de sal. Levanté mi copa, la incliné ligeramente hacia la silla vacía frente a mí, en un brindis silencioso. Un brindis por la mujer que amé, por la historia que tuvimos. Y entonces bebí un sorbo lento del vino, saboreando la tierra, el sol y el amargo recuerdo de nuestra luna de miel. Podía imaginarla perfectamente. La sangre huyendo de su rostro, la boca entreabierta, los ojos desorbitados de horror. Me miraría a mí, luego a la silla vacía, a la copa de vino intacta, y la verdad la golpearía con la fuerza de una avalancha. Esto no era una casualidad, era un juicio silencioso y terriblemente público. El arquitecto a su lado, el motivo de todo aquello, se convertiría en una mancha borrosa, un extra sin importancia en la tragedia real que se desarrollaba. Él no entendería la profundidad de lo que estaba sucediendo, pero ella sí. El poder de aquella escena no residía en ninguna palabra que yo pudiera decir. Estaba en mi silencio, en mi autocontrol absoluto. Me negué a darle la satisfacción de una confrontación, de una escena de celos. Le negué el drama. En su lugar la obligué a confrontarse a sí misma, a mirar al fantasma del amor que ella misma había destruido. Mi cena solitaria para 2 era un espejo que reflejaba no mi dolor, sino la magnitud de su traición y la profundidad del hombre que estaba perdiendo. Un hombre que ritualizaba su dolor en lugar de transformarlo en rabia. Él, el arquitecto, seguramente intentó romper el hielo. Susurró algo. Intentó llamar al camarero. Quizás incluso hizo un gesto en mi dirección. Pero todos sus esfuerzos serían patéticos. Era un extraño que había invadido un santuario y ahora estaba ante el sumo sacerdote realizando el rito final. No tenía poder allí. La historia era mía y de Sofía. Él era solo el instrumento de su caída, y su presencia allí solo servía para subrayar la superficialidad del intercambio que ella había hecho. Un amor sólido como la plata por una aventura brillante, pero hueca. No pedí comida. Solo me quedé allí, bebiendo mi vino lentamente, perdido en mis recuerdos. Cada sorbo era una página pasada de nuestra historia. El primer beso, la primera casa, el nacimiento de sueños compartidos. Estaba celebrando un velorio y el cuerpo presente era mi matrimonio. El dolor era inmenso, una herida abierta en mi pecho, pero por fuera yo era la imagen de la serenidad. Una serenidad que sabía que la estaba aterrorizando, pues era la calma de un hombre que ya no tenía nada que perder. El silencio en la mesa de al lado era pesado, denso. Podía sentir su vergüenza irradiando como calor, una vergüenza que era 1000 veces más poderosa que cualquier acusación que yo pudiera hacer. No podía gritarme, no podía justificarse. Estaba atrapada en una trampa de etiqueta y culpa. Cualquier movimiento que hiciera la delataría aún más. Su único papel era sentarse y presenciar mi luto, presenciar el funeral de nuestro amor,
siendo ella misma la causa de la muerte. La justicia poética de la situación era devastadora. Cuando mi copa se vació, no la rellené. El ritual estaba completo. Hice una señal discreta al camarero pidiendo la cuenta. La trajo en una pequeña bandeja de plata. Puse el dinero más que suficiente, incluyendo una generosa propina por su servicio silencioso y respetuoso. El camarero se dio cuenta de que algo profundo estaba sucediendo allí. No hizo contacto visual, solo tomó la bandeja y se retiró, concediéndome la dignidad de mi espacio. Me levanté despacio, ajustándome el saco. Mis movimientos eran fluidos, deliberados. Por un momento todo el restaurante pareció contener la respiración. Podía sentir todos los ojos sobre mí. No miré a los lados. Mi camino hacia la salida pasaba inevitablemente por su mesa. Caminé con pasos firmes, mi corazón latiendo a un ritmo lento y fúnebre. Estaba a centímetros de ella. Podía oler su perfume, el calor de su cuerpo paralizado por el miedo y la vergüenza. No me detuve. No miré su rostro. No le concedí el reconocimiento de una última mirada. Mientras pasaba, mi mano fue al bolsillo del saco y sacó la pequeña pieza de plata que le había hecho 15 años atrás, el colgante de luna creciente. Con un movimiento suave, casi como una caricia, lo deposité sobre el mantel blanco de la mesa, al lado de su mano temblorosa. El pequeño objeto de plata, un día un símbolo de nuestro comienzo, ahora reposaba allí como la lápida de nuestro fin, y entonces seguí caminando. No aceleré el paso, no miré hacia atrás. Crucé el elegante salón, pasé junto a la anfitriona de mirada confusa y empujé la pesada puerta de cristal. El aire húmedo de la noche en la Ciudad de México me golpeó el rostro, y por primera vez en meses sentí que podía respirar de nuevo. No había gritado, no había acusado, no me había rebajado. Había dejado que el silencio y un pequeño trozo de plata hablaran por mí. Mientras me alejaba del brillo del restaurante, sabía que la imagen de aquella noche quedaría grabada en la mente de Sofía para siempre. La silla vacía, la copa de vino intacta, mi silencio cortante y el pequeño colgante de luna, un fantasma de plata acechando el banquete de su traición. No la destruí con rabia. La obligué a presenciar la dignidad de mi sufrimiento, y esa fue la forma más profunda e indeleble de retomar el control de mi propia historia. La venganza, me di cuenta allí, no es sobre infligir dolor, sino sobre reivindicar la propia alma. Y yo, aquella noche, había rescatado la mía de las ruinas de nuestro matrimonio. Dejé atrás a un hombre patético y a una mujer rota, y caminé hacia la noche no como una víctima, sino como un hombre que había transformado su más profunda humillación en un acto silencioso de poder y liberación. La lluvia finalmente comenzó a caer, gotas gruesas y frías lavando las calles de la ciudad. No corrí a refugiarme. Simplemente seguí caminando, sintiendo el agua en mi rostro, mezclándose con las lágrimas que finalmente me permití derramar. Eran lágrimas no de derrota, sino de purificación. El funeral había terminado. Era hora de empezar a vivir de nuevo, llevando mis cicatrices no como una carga, sino como la prueba de mi capacidad de sobrevivir. Los días que siguieron a aquella noche fueron de un silencio absoluto, un silencio diferente, ya no pesado de tensión, sino limpio, vasto, como un desierto tras una tormenta de arena. Regresé al apartamento y comencé a empacar las cosas de Sofía. No lo hice con rabia ni prisa. Me movía con la precisión metódica de un curador de museo, archivando los artefactos de una civilización perdida. Cada vestido, cada libro, cada frasco de perfume era un fantasma al que miraba a los ojos. Reconocía su historia y luego sellaba en una caja de cartón, enviándolo al pasado. Era un trabajo de luto, manual y necesario, limpiando el espacio para que pudiera respirar de nuevo. Su teléfono no paraba de sonar en mi bolsillo. Llamadas, mensajes de texto, audios desesperados. Veía su nombre parpadear en la pantalla, un torrente de pánico, de peticiones de disculpas, de acusaciones y de súplicas. No contesté ni una sola vez, no escuché ningún audio. Solo observé las notificaciones acumularse, como una lluvia de cenizas de un incendio distante que ya no me amenazaba. Contraté a un abogado,
un hombre discreto y eficiente para que se encargara de todos los trámites del divorcio. Pedí que la comunicación fuera exclusivamente a través de él. Había construido mi respuesta en el silencio, y en el silencio permanecería. Me sumergí en el trabajo como un hombre se ahoga en el mar. El taller se convirtió en mi monasterio, mi fortaleza. El sonido de mi martillo en la plata era mi oración. Cada pieza que creaba era un acto de exorcismo. Forjaba mi dolor, mi luto, mi rabia silenciosa, transformándolos en objetos de belleza. Mis manos, que un día temblaron de soledad, ahora estaban firmes, llenas de propósito. No solo estaba creando joyas, estaba reconstruyendo mi propia columna vertebral, una vértebra de plata a la vez. El trabajo físico y honesto estaba salvando mi alma. Me di cuenta de que no podría curarme completamente en aquella ciudad. La Ciudad de México, con sus calles ruidosas y sus cielos grises, estaba impregnada de fantasmas. Cada esquina, cada café, cada parque guardaba un recuerdo de ella. Para liberarme de verdad necesitaba desarraigarme. La decisión llegó de forma natural, como una planta que se inclina hacia el sol. Volvería a casa, a Taxco, la ciudad de plata, la cuna de mi familia, el lugar donde aprendí que el valor de un hombre reside en la honestidad de sus manos y en la integridad de su corazón. Desmontar mi taller en la capital fue un proceso agridulce. Cada herramienta empacada era una despedida de una parte de mi vida. Pero no había tristeza, sino una sensación de ligereza. Me estaba despojando de lo superfluo para cargar solo lo esencial. Mi oficio, mis recuerdos cuidadosamente seleccionados y mi recién descubierta dignidad. El viaje hacia el sur fue una peregrinación. Con cada kilómetro que la Ciudad de México quedaba atrás, sentía que el peso en mis hombros disminuía, como si estuviera literalmente dejando atrás al hombre que había sido. La vida en Taxco me acogió como una madre. Abrí un pequeño taller en una de las sinuosas calles empedradas, con una ventana que daba a las verdes montañas. El ritmo aquí era otro. Era el ritmo del sol, de la lluvia, de la campana de la iglesia. El sonido constante y familiar de otros artesanos martillando la plata a lo lejos era la banda sonora de mi curación. Reencontré a primos, viejos amigos, personas que me conocían no como el marido de Sofía, sino como el hijo de Ernesto, el nieto de Javier, el heredero de una tradición. Mi trabajo floreció de una manera nueva. Las piezas que creaba ya no tenían la melancolía, torturada de los meses de incertidumbre, ni la dureza fría de mi luto. Tenían una serenidad, una complejidad silenciosa. Comencé a incorporar las imperfecciones naturales de las piedras, a celebrar la pátina del tiempo en lugar de pulirla hasta el olvido. Mi arte comenzó a reflejar mi nueva filosofía de vida, que la verdadera belleza no reside en la perfección impecable, sino en la historia que cuentan las cicatrices. Mis joyas tenían alma, y la gente lo sentía. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños. Meses después, quizás un año, un primo me contó que Sofía estuvo en Taxco. Preguntó por mí en la plaza principal. La describió como una mujer pálida, con ojos cansados, que parecía una turista perdida, fuera de lugar entre la autenticidad de aquel lugar. Mi primo dijo que simplemente le informó que yo estaba bien y que prefería no ser molestado. En ese momento, al oír la noticia, no sentí rabia, ni triunfo, ni siquiera tristeza. Lo que sentí fue una paz profunda e indiferente. La paz de quien oye hablar de una tormenta que ocurrió en otro país. Un día la vi, salía de una ferretería y la vi al otro lado de la calle, mirando la fachada de la iglesia de Santa Prisca. Estaba más delgada, vestida con una elegancia que parecía forzada en ese entorno rústico. Ella no me vio. Por un instante, nuestros caminos casi se cruzaron. El antiguo Javier se habría escondido, o quizás habría sentido una punzada en el corazón, pero el hombre en el que me convertí solo la observó por un momento, como quien observa un pájaro exótico fuera de su hábitat, y sentí una lejana punzada de compasión. Parecía tan perdida como yo me sentí aquella noche en nuestro apartamento. No hice nada, no la llamé, no me acerqué. Simplemente me di la vuelta y seguí mi camino de regreso a mi taller.
a mi silencio, a mi mundo. Aquel encuentro casual y unilateral fue la prueba final de mi liberación. Ya no era un monstruo, ni una diosa, ni una herida abierta. Era solo una persona, una mujer que había tomado decisiones y que ahora vivía con sus consecuencias, al igual que yo vivía con las mías. Su poder sobre mí se había disuelto por completo, convertido en polvo por la distancia y el tiempo. Mi soledad se transformó, dejó de ser un vacío doloroso para convertirse en un espacio sagrado, un espacio para pensar, para crear, para simplemente ser. Descubrí que no necesitaba la validación de otra persona para sentirme completo. Mi integridad provenía de mi trabajo, de mi conexión con mi historia, de la paz que sentía al final de un día de esfuerzo honesto. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a escuchar mis propios pensamientos sin el ruido de la ansiedad o la carencia. La soledad se convirtió en solitud. Nuevas personas entraron en mi vida, de forma tranquila y natural. Clientes que se convirtieron en amigos, una vecina que me traía frutas de su jardín, una joven aprendiz que veía en mí no a un hombre roto, sino a un maestro de su oficio. No buscaba un nuevo amor. Si llegaba, llegaría, pero mi felicidad ya no dependía de ello. El amor que había redescubierto era por mí mismo, un amor tranquilo, maduro e inquebrantable, forjado en el fuego de la peor traición que podría haber imaginado. A veces por la noche me siento en el porche de mi pequeña casa, con una copa de mezcal en la mano y miro la luna sobre las montañas de Taxco. Tiene la misma forma de aquel primer colgante que le hice a Sofía. Pero la imagen ya no me trae dolor. Me recuerda que la plata, para ser purificada, necesita pasar por el fuego más intenso. El calor extremo quema las impurezas, dejando atrás solo el metal noble, más fuerte y más brillante que antes. Me he convertido en la plata que trabajo. Fui derretido, martillado, retorcido hasta mi límite. El dolor me dio forma, la soledad me pulió. Hoy, las marcas de aquella noche en el restaurante, de la traición, de la pérdida, ya no son heridas, son parte de mi textura, de mi diseño. Cuentan la historia de un hombre que fue roto, pero que usó sus propios pedazos para reconstruirse en algo más auténtico y valioso. El amor que sentía por Sofía fue real. Mi dedicación fue real. El hecho de que ella no fuera capaz de honrarlo no anula la verdad de lo que di. La falla fue de ella, no de mi amor. Entender eso fue el paso final de mi liberación. No fui un tonto por haber amado tan profundamente. Fui fuerte. Y mi capacidad de amar así, con esa devoción silenciosa, no murió con nuestro matrimonio. Simplemente se replegó dentro de mí, esperando el suelo adecuado para florecer de nuevo. Hoy, cuando tomo un trozo de plata en bruto en mis manos, siento una conexión que va más allá del oficio. Veo el potencial, la belleza escondida bajo la superficie áspera. Veo la historia esperando a ser contada. Mi propia historia me ha enseñado que el valor no reside en la ausencia de fallas, sino en la forma en que se integran en la pieza final. Las marcas, los arañazos, las imperfecciones son lo que dan carácter y profundidad a la joya. No sé dónde está Sofía ahora, ni en qué se ha convertido, y la verdad es que no me importa. Le deseo paz, no por ella, sino por mí. Guardar rencor sería como llevar una brasa caliente con la esperanza de que el otro se queme. Solté esa brasa hace mucho tiempo. Mis manos ahora están libres para crear, para construir, para sostener mi propia vida con la firmeza y la delicadeza de un maestro artesano. La dignidad, descubrí, no es algo que los demás te dan, es algo que te niegas a entregar. Es el santuario interno que ninguna traición puede profanar, a menos que entregues las llaves. Yo guardé las mías, y en este santuario encontré una paz que ningún amor ruidoso o pasión avasalladora podría haberme ofrecido jamás. La paz del hombre que se conoce, que se respeta y que se basta a sí mismo. Mi nombre es Javier, soy platero, heredé el oficio de mi padre y de mi abuelo, y todos los días, con el fuego y el martillo, transformo la materia bruta en algo de valor duradero. Mi vida se ha convertido en mi obra maestra, una pieza compleja, llena de sombras y de brillo, con una historia grabada en cada centímetro de su superficie.
Una historia de pérdida, de silencio y de renacimiento. Y al final, aprendí la lección más valiosa que la plata podría enseñarme. Las cicatrices más profundas, cuando finalmente son pulidas por la dignidad, no son marcas de que algo se rompió, son la prueba irrefutable de que fuimos lo suficientemente fuertes para sobrevivir.